Salta el bate, o te Bateo, bateo. o ti bateo con la batidora. Todos bat. Bat. Sí. Buenas chavales, ¿qué tal? Soy yo, Tito Justac. Y yo, vuestro colega y amigo Rip de Ripper alias Storm. Para la gente, o lo que sea. Evil. Os prometimos un especial con 10 Para suscriptores. con suscriptores y como nuestra colega Alicia Cooper, la llaman así, se ha suscrito recientemente, pues lo prometido es deuda y aquí viene un especial. Va a ser un especial un tanto didáctico. A lo mejor no es del gusto de todos, pero para todos los de vosotros que queréis saber más sobre cine o tener más datos sobre cine para opinar con más fundamentos sobre las películas y saber qué decir cuando alguien diga cosas que pueden tener sentido o que son absolutas mamarrachadas, ¿sabes? Te digo, pues para que tengamos una cierta base hemos decidido que en este especial os vamos a comentar ciertos elementos de la composición de imágenes y de la dirección de las mismas, hablando de los planos, movimientos de cámara y angulaciones que se usan en el cine. Exactamente. Que eso mola mucho. Empezamos con los planos. Los planos, como muchos sabréis, es como la piedra angular de la cinematografía, ¿vale? Sí, señor. Es como la columna vertebral. Sin planos no hay películas, así de sencillo. Obviamente. Así, existe muy bien de planos, pero la regla que los rige a todos es que siempre se va de lo más general a lo más concreto. Es a lo más personal, yo diría. Efectivamente, a lo más concreto. Creo que deberíamos empezar con el gran plano general. El gran plano general. ¿Cuál es el gran plano general? Pues el gran plano general... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡No, ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? Nobody expects the Spanish Inquisition. Ay, el gran plano general, que habéis visto mucho, cualquiera que haya visto Star Wars, si te ven el plano en el que entra un planeta, por ejemplo, ¿vale? Eso es un gran plano general. Claro, el mismo plano de, por ejemplo, de Gondor, el Señor de los Anillos, o de Isengard. Un gran plano general es un plano que sirve y se usa específicamente para ubicar al espectador en una localización concreta. Exactamente. ¿Vale? Es decir, si te tomo un plano general de Marte, tú ya sabes que la acción tomará en Marte si los subsiguientes planos concretan más. Fijaos que en muchas películas, la misma Señor de los Anillos, cuando nos ponen Gondor, generalmente luego hay una escena en las calles de Gondor, ¿vale? Ubico el lugar con un gran plano general, veis cómo es Gondor, veis dónde está Gondor y qué rodea Gondor, y luego pasan a un plano general. ¿Cuál es la diferencia entre gran plano general y plano general? Que, pongámoslo así, gran plano general ubica una localización y plano general ubica una zona de esa localización. Muchas veces lo que hace es colocar tal personaje y dice, mira, estamos en tal sitio, y ahora te digo, en este tal sitio, en ese sitio concreto de ese tal sitio, está fulano. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es un plano general, por ejemplo, sería el plano de una calle entera. Y para poner un ejemplo más práctico, el plano, por ejemplo, de los Cazafantasmas de 1982, porque solo está esa y la del 90. Y la otra no existe. Y la otra ni existe, 82 86, ahora mismo no me acuerdo, da igual. El caso es que No existe. la del 2000, tal y tanto. No hay nada protagonizado por mujeres que se parezca a los cazafantasmas. No hay punto. No existe para mí. En fin, el caso es que hay un plano en el que se ve la calle y lo que sería la oficina de ellos, ¿vale? Eso es un plano general, ¿vale? Ubica una calle y una localización concreta. A veces también se puede usar para ubicar a X personajes en medio de una gran localización, ¿ok? En las películas de Christopher Nolan de Batman, cuando Batman está subido en lo alto de un edificio o algo y hace un traveling, llegaremos a eso, sí. En realidad es un traveling que es un plano general, ¿vale? Exacto. Porque lo ves a él en una localización concreta dentro de una gran ciudad, ¿vale? Pero más concretamente en una parte de la ciudad. Eso es un plano general y se usa para eso, para concretar una localización concreta o a un personaje dentro de una concreta localización, generalmente. Vale, ahora entraríamos en algo más personal. Sí, ahora es cuando empieza la cosa ya, como decimos, de lo general a más concreto. Ahora empieza a concretarse y a verse la figura de los personajes, ¿vale? Exactamente. Cuando ya la figura del personaje empieza a dibujarse a X distancia más personalmente, este plano ya se empieza a conocer como plano conjunto, ¿vale? Un plano conjunto es un plano donde en sí mismo, al mismo tiempo, caben varios personajes. Y hay varios personajes puestos. Este plano lo habéis visto hasta la saciedad en comedias de situación como Sí. Friends, O Big Bang Theory, Sí.
Dos hombres y medio, todas esas clases de series, Sí. si os fijáis, haced memoria, ¿cuántas veces habéis visto ese plano Sí, que está en medio del bar o en lo que es el salón de la casa? exactamente, es que me Sobre todo en el salón de la casa. Es que es eso, Big Bang Theory, toda la parafernalia de los chistes de este es mi sitio y todos comiendo, eso es Un plano conjunto. un plano conjunto. Fijaos que no hay muchos cambios de plano, es básicamente un plano donde caben como 4, 5 o hasta 6 personajes. Exactamente. ¿Vale? Eso básicamente es un plano conjunto. De plano conjunto, fijaos cómo es la movida. El gran plano general es una ubicación muy general. Plano general es una localización también grande, pero más concreta de adentro del gran conjunto. Y luego plano conjunto ya, esa característica de ubicación general desaparece y ya empezamos a hacer algo más concreto, algo más de andar por casa, por decirlo de alguna manera. Muy bien. De eso pasamos al plano completo, de cuerpo completo. Es aquí cuando ya se empieza a dibujar la figura del protagonista o del personaje como elemento principal de la imagen, ¿vale? Este tipo de plano se usaba, por ejemplo, mucho en westerns, aunque en westerns se usaba también otro más. El que viene después, que ya hablaré yo de él. Hablaré exactamente, hablaremos igual. Pero es ese plano que no hace falta decir lo que es, porque el plano de cuerpo completo, pues ya se sabe lo que es, en la que sale el personaje de pies a cabeza, ¿vale? Que se le ve como centro de imagen. Como centro de la imagen o como elemento fundamental o principal de esta misma imagen. Sí. Hay cientos de películas donde lo habréis visto. Ahora mismo no puedo ubicar exactamente uno, pero hay un género en concreto que usa mucho este tipo de plano, que son el género de las películas de artes marciales. De ¿vale? hecho, Matrix tiene, Matrix. Tiene algunos muy rememorables, como cuando Neo saca la señal del suelo, está peleando con los Smith y hace la se pone la postura y le ves de cuerpo completo. Exactamente. Por ejemplo, eso es un plano de cuerpo completo. Se usa mucho precisamente por eso, en esa clase de circunstancias. ¿Por qué? Porque se suele usar cuando el actor va a gesticular mucho con el cuerpo. Claro, porque evidentemente, que es una cosa que sorprendentemente hay muchos directores que lo omiten en muchas películas de artes marciales y al final, sobre todo modernas, te quedas tú como, es que no entiendo lo que pasa. Sí. Porque claro, no es lo mismo que tú veas a una persona haciendo un kata, una coreografía de cuerpo completo o plano medio como mínimo, que verlo más pegado, porque ya no ubicas bien la acción. Una de las críticas que tuvo Batman Begins, de Christopher Nolan, fue que precisamente la acción estaba muy pegada y no se entendía bien lo que pasaba, cosa que posteriormente corregiría con las otras películas que hizo. Sí, aunque, si os fijáis. también os digo que en la tercera la cagaron con la coreografía, pero bueno. Sí, la coreografía, pero lo que es técnico pues era aceptable. Sí se veía lo que pasaba, eso sí es verdad. Pero lo que pasa es que lo que pasaba estaba torpemente actuado, diría yo. Es importante ver, además aquí cada director deja su impronta, ¿no? En lo que le estaba hablando de artes marciales, si habéis visto las películas dirigidas por Bruce Lee, bueno, pero hoy protagonizadas. Y protagonizadas por él, él hacía mucho el juego del plano completo, mira cómo me muevo, esto de así, así. Sí, así incluso, incluso cuando usaba la técnica de patada, muchas veces esa escena. Sobre todo pasa con técnicas de piernas, porque evidentemente de plano medio no se va a notar mucho. ¿Y quién puede olvidar esos planos que prácticamente inventó él, del cámara adelante y él patada a la cámara? Eso en Walker lo repitió hasta aburrirse, hasta la saciedad. Pero de todas maneras ya decimos, no confundir esto con plano conjunto. Recordad que un plano conjunto es cuando hay varios en la misma pantalla, ¿ok? Sí. De cuerpo completo es cuando es un cuerpo completo. Muy bien. Y ejemplo de eso son lo que ya hemos dicho. Ahora ya el plano americano. Ahora bien, el plano americano. Los americanos en realidad no contribuyeron demasiado a lo que es el cine en su origen, me explico. Los americanos no inventaron el cine, no, ¿vale? Eso fue en Francia. Fue en Francia. La cuna del cine es en Francia. Después los rusos hicieron también muchísimo por el cine. Sí, bueno. Pero si hay un par de cosas y Chaplin. Sí, Chaplin, pero que si hay algo que pueden presumir los americanos, que es de su marca, ¿vale? Es el género de cine negro y concretamente el plano americano. Se llama así por algo. El plano americano es ese plano que toma al protagonista de rodillas para arriba. ¿Sabes? Es que donde se le ve el cuerpo, pero de rodillas para arriba. Esto se usó en los westerns americanos. ¿Por qué? Era como un punto intermedio entre el plano de cuerpo entero y el plano medio. ¿Sabes? Porque el director también quería que se viese la pistolera y las pistolas, el revólver que tenía el protagonista. ¿Ok? Y evidentemente, si lo tomas de plano medio, no se ve el revólver. A menos que lo lleve aquí, cosa que no es muy común en el antiguo este, ¿no? Así que lo cogían de aquí para que se le viese
los revólveres. Sin embargo, esto después tuvo otra segunda lectura, porque la cosa estaba en que al acercar más la cámara vuelves más personal la interacción entre espectador y protagonista, ¿sabes? Lo ves más cercano a ti y por lo tanto lo tienes como más cerca. Es difícil de explicar. Pero por eso decimos que es más personal. Exactamente. Si tú tienes la cámara muy pegada aquí, en un primer plano o en un primerísimo Claro. plano, te vas a quedar más con los detalles de la cara del actor, si Sí, está su sufriendo, sufriendo, si está llorando, si está riendo, su expresividad, exactamente. y te sientes como más conectado con él. Por ejemplo, si tú pones a un actor tristón en un plano general, el público a lo mejor ni se da cuenta. O sea, y a lo mejor no conecta tanto con él porque lo ves de lejos, pero cuando estás cerca es distinto. Ya lo tienes más cerca y psicológicamente hablando conectas mejor con él, ¿vale? Los planos tienen mucho de una carga psicológica importante. Por eso se usan unos u otros en determinadas situaciones. Sí, señor. Exactamente, como hasta el momento creo que os hemos ido explicando bastante bien. Sí, ya veréis cuando empecemos con los ángulos. Sí, ahí vais a flipar. Este es el plano americano, luego vendría el plano medio, El plano medio, busto. está el plano medio, que es este, coge de aquí para arriba. Se usa generalmente para cuando el actor gesticulará mucho con las manos, Sí, o hará muchas cosas con las manos. Por ejemplo, en los mismos westerns, películas de acción, tal, cuando se dispara, se toma sobre coger un plano medio, porque se ve mejor el tío disparando, Sí. efectivamente. Se suele usar mucho ese plano para esas cosas, cuando hay movimiento de aquí para arriba, ¿sabes? Precisamente se usa para enfocar bien eso y que el espectador se sienta inmerso en la acción, ¿vale? Porque cada vez está más cerca. Luego está el primer plano busto. El primer plano busto, también conocido como plano medio corto, que se toma de aquí para arriba, ¿no? el pechito. El pechito. El plano medio corto, o el plano busto, se puede usar también para lo mismo, para gesticular tal, pero generalmente se usa más como antesala a un gran diálogo o algún monólogo. Se usa como una antesala a eso. Si os fijáis en muchas películas, se suele usar sobre todo cuando un personaje está como yéndose y se da la vuelta rápidamente para decir algo, ¿sabes? Y se toma ese plano. O incluso cuando mira a cámara en Rob Zombie 31, el monólogo en el que empieza la película en blanco y negro, si no recuerdo mal, es un plano busto. Si no recuerdo mal. No, lo que pasa, empezó siendo un primerísimo primer plano, pero luego, a lo largo de... Cuando empieza a dialogar con el Sí. otro, ya se convierte en un plano medio. Sí, eso es lo que digo, retrocede hasta el plano busto. Fijaos cómo es la movida en esa película. Empieza con un primer plano muy personal, llegaremos a eso. Y en cuanto aparece un segundo personaje en esta escena, es cuando se vuelve un plano medio busto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque, para que os hagáis la idea, es como si de repente yo estuviese mirando a alguien aquí así, aparece alguien más y ya me tengo que retraer para ver a ese alguien más. ¿Me entendéis? Y eso es algo que hacen mucho los directores y así se usa mucho en las películas. El primer plano busto, ya os decimos que se usa para eso, es un punto intermedio entre plano medio y primer plano, pero yo donde más lo he visto usado es cuando se va a hacer algún pequeño monólogo o cuando se va a decir algo importante sobre la marcha, cuando hay cierto movimiento. Pero ya os decimos, es un punto intermedio entre esto y esto de aquí para arriba. Sí. Ahora viene el primer plano. El primer plano, que es el típico Lo plano. conocéis todos, además. Lo conocéis todos de la cara del personaje, ¿vale? Esta parte de aquí. Que es para lo que hemos dicho, para remarcar, cuando tú quieres remarcar la actuación del actor, Exacto. ¿vale? Cuando quieres darle peso. O cuando se va a decir algo muy importante en la película. Exactamente. Es una manera de decir, presta atención, ¿vale? De manera inconsciente, si te ponen un tipo aquí diciendo algo, Lo vas a escuchar, vamos. lo vas a escuchar porque le estás escuchando a él y básicamente, si os fijáis, se usa casi siempre para decir algo importante en la película. Casi siempre. Después de este plano viene el primerísimo primer plano. ¿Cuál es el primerísimo primer plano? Básicamente el concepto es el mismo, pero es más pegado. El primerísimo primer plano, si os fijáis, es ese plano que corta lo que es la barbilla y parte de la frente. Exactamente. ¿Vale? Ese es el primerísimo primer plano. También conocido en algunos sitios, creo, ahí ya puedo patinar, pero conocido como el plano cowboy. ¿Por qué? Porque también se usó mucho en los westerns, en el spaghetti western sobre todo. Para el tema de los Para duelos. el tema de los duelos. Sí. Si os fijáis, le cogían de frente para abajo, pero eran muy pegados y se veía la cara, pero se comían la frente. Sí, señor. Y ese plano, pues, lo mismo, es para generar más tensión. Pensando así, la cámara al plano son vuestros ojos, ¿vale? Es vuestra cabeza lo que hay ahí. Cuanto más cercano estés a una persona, más íntimo es el rollo y más tensión hay. ¿Por qué? Porque inconscientemente invadimos la zona de confort de una persona, ¿vale? No es lo mismo que yo esté hablando aquí, con el Tito Justaker así, a que esté hablando de así. ¿Sabes lo que te digo? No es lo mismo, estoy invadiendo su zona de confort. Por eso los primeros planos, ¿ok? Se usa precisamente para generar
en parte esa tensión. Ya no es que se diga, es que se vaya a decir algo importante en la película, también se usa para momentos de una revelación muy sorprendente o de mucha tensión, de generar muchísima tensión como antesala que va a venir algo gordo. Si os fijáis, en muchas películas es así. Y luego el plano de detalle. El plano de detalle, que puede ser un ojo, una mano, un reloj. Eso ya también se usa para que te fijes concretamente. No solo te está diciendo, no te está diciendo solo ojo, fíjate, sino ojo, fíjate en esto, ¿no? Un reloj, pues la hora, o está parado, o está roto, o vete a saber el ojo, ¿no? Está mirando un sitio. Claro. Se usa para remarcar pequeñitas cositas, ¿no? Que el director quiere que te quedes con ellas. Que te quedes con ellas porque a lo mejor o va a pasar algo con ellas o serán importantes más adelante. ¿Cuántas veces habéis visto una película que de repente están hablando de no sé qué rollo, se cae no sé qué cosa, te enfocan en lo que se cayó y después resulta que, yo qué sé, por ejemplo, se cae un lapicero con lápices, por ejemplo. El director te lo enfoca, hace el plano detalle del lapicero. Y el protagonista lo recoge y tal, viene un asesino por detrás y el tío le está forcejeando con él. Otro plano de detalle de la mano, de cómo llega la mano al lapicero, agarra el lapicero y tal. ¿Por qué se usan estos planos? Estos planos se usan para que no dé la sensación de que las cosas salen de la nada, ¿vale? Es como para que tú tengas la conciencia de que hay ciertos elementos en la escena, en concreto. Y es importante porque así os quedaréis, yo creo, con muchas más cosas cuando veáis una película. Diréis esto en plan, ah, mira qué bien hizo esto, cómo me mostró esto antes de esta manera, para que yo luego me quedara con que ya existía y no me resultara chocante cuando aparece en escena. Sí, señor. Exactamente. Bueno, esos son básicamente los planos conocidos. Ahora vienen los ángulos. Exactamente. Los ángulos. ¿Por qué son importantes los ángulos? Si os dais cuenta, y estábamos discutiéndolo ayer mientras íbamos a ver más o menos cómo vamos a hacer este vídeo, si os dais cuenta, todos estos actores que os parecen tan grandes, tan poderosos, incluso Tom Cruise cuando hace Misión Imposible, como está yendo a él, parece un tragote, ¿no? Siempre le veis las cuencas de la nariz. Y eso es porque lo está cogiendo desde abajo. Si tú coges a alguien desde abajo, te va a parecer enorme, porque no es lo mismo si yo le estoy mirando así, claro, a tú, que si me pongo aquí abajo y le miro así. Claro. De hecho, incluso en las películas se da el caso de que, a ver, sí es verdad que hay gente que tiene la nariz un poco más para arriba que otra, más, eso es verdad, pero es raro que por lo visto todos los actores o casi todos los actores importantes tengan la nariz así cuando no es el caso. Incluso actores con narices aguileñas también les podemos llegar a ver la cuenca de lo que es la nariz, y eso no puede pasar si lo ves desde abajo. Y lo que pasa es que en las películas hay veces que lo toman, hacen un contrapicado tan ligero, tan pequeño, pero que existe, que es real, que no nos damos ni cuenta. Pero eso es una lectura psicológica. Cuando hacen eso, vemos al personaje resaltado, lo vemos más grande, lo vemos como más esbelto, lo vemos más bello o más terrible, dependiendo de la situación, ¿vale? Y eso es en el contrapicado, que es el ángulo de cámara que es mirando de abajo hacia arriba. Es un ángulo que se usa, por ejemplo, muchísimo en las películas de monstruos gigantes. Sí. Y de hecho hay una cosa que podéis comprobar lo que os decimos de esta manera. En Godzilla de 54, Qué fácil de encontrar, que es relativamente fácil. relativamente fácil de encontrar, Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, ¿vale? Si os fijáis, en esa película Godzilla casi siempre lo cogen en contrapicado, ¿vale? Lo cogen, y además es un contrapicado muy angulado, no estamos hablando ya de que lo vamos un poquito, sutil, no, es brutote, porque, os volvemos a repetir, la cámara es vuestra cabeza, es vuestros ojos, Sí. es lo que veis. Si yo hago que la cámara esté así, estés mirando hacia arriba, ¿vale? Y la sensación que da Godzilla es que es enorme, Sí. es gigantesco en esa película. Sin embargo, la secuela que hicieron en el 58, Sí, 57, 57, creo que es una en el 57 y otra en el 59. no, 58 me parece a mí, creo que era. Bueno, da Puede igual, ser, sí. en la secuela que en Estados Unidos se llamó Godzilla Rise Again, o algo Sí. así, era, que fue la primera que introdujo el concepto de enfrentarse dos monstruos, ¿vale? O de la primera. La cosa está en que en esa película eliminaron casi por completo el contrapicado, ¿vale? Casi todo era ya plano con un ángulo normal. Y esa sensación de gigantismo se pierde. Y de repente te das cuenta que esto es un maqueta. Exactamente, ya es, vale, eso todo maqueta. ¿Sabes lo que te digo? Se pierde toda esa sensación de que es enorme. Sí. ¿Ok? ¿Cuál es la versión más bruta de este ángulo? Yo creo que es el típico, no tan típico, no suelen hacerlo, pero lo he visto en alguna que otra película, aunque ahora no me viene muy a la cabeza, cuando te ponen una parte de cristal y el tío camina y tú lo ves de abajo, le ves el pie y todo. O sea, Sí, realmente lo estás viendo desde eso es otro abajo. tipo, eso es otro tipo de ángulo que se conoce como el plano gusano. Sí. ¿Vale? El plano de gusano, evidentemente, ya directamente es desde el suelo hacia arriba, como si tú estuviese echado sobre el suelo mirando hacia el techo. Básicamente es eso.
También se usa mucho en algunas películas de monstruos y cosas así, precisamente para reflejar ese gigantismo. Otras películas y obras como Los viajes de Gulliver, de todas las adaptaciones, también se usó muy a menudo cuando él estaba no en Lilliput, que era al revés, sino Sí, en pero Lilliput. cuando- Aunque también en Lilliput se usó. Sí. En esa Sí, pero cuando llega a la zona de aquellos que eran todavía más grandes, más grande se usó también mucho el tema. Sobre todo se usa como traveling, ya sabéis, el típico traveling de que mío como al tal y hago así, Sí. ¿ok? Se usa ese plano, aunque sí es verdad que no es de un uso muy común en lo que es el cine. Solo se usa para X momentos o bien para reflejar X factores que son más bien artísticos por parte del director. Luego está el que es contrario al contrapicado, que es el picado, que hace exactamente lo contrario. Si tú miras a una persona desde arriba, te da la sensación de que es pequeñín, de que es débil, de que es cuálido, vamos, que se va a caer a trocitos. Claro, si os fijáis, este plano se usa mucho para reflejar a un personaje que es vulnerable, o tristón, o enfermizo, o sobre todo para darte lástima también. O sea, es un plano que ya decimos, psicológicamente tiene todas las virtudes del contrapicado a la inversa. ¿Okay? Si con la inversa resaltamos al actor, con este, lo que hacemos es bajarlo, volverlo un poco más tristón, más patetista. Podría Sí. decir, la palabra a lo mejor la más correcta es patetismo, ¿no? Que tiene ese cierto patetismo. De hecho, con la iluminación pasa exactamente lo mismo, pero eso para otro vídeo. Sí. Para otro especial. Para otro especial. El caso que es un plano, también se suele usar sobre todo en planos generales, porque ¿cuántos planos generales habéis visto del clásico plano tomado en helicóptero? Sí. ¿Vale? De la ciudad de Nueva York tomado en helicóptero desde arriba, evidentemente el ángulo es un picado, ¿vale? Es obvio. O sea que cuando se usa con un actor puede tener esas ciertas lecturas psicológicas. Cuando se usa con el entorno, más bien es más didáctico que otra cosa. Es como, vale, lo veo todo desde arriba y más o menos sé cómo está posicionada. Vista de águila lo llaman. Vista de águila lo llaman también. Sí. Luego está el invertido, ¿no? Creo que ya lo hemos puesto en algún que otro vídeo, que se puso muy de moda en las películas satanistas. No satanistas, sino de ver que cuentan historias así muy Sí, oscuras. muy oscuras, y como la del ascensor. O la del ascensor, Sí. o me parece que Posición Infernal también. Sí, también, sí, Posición Infernal también empezaba con un plano invertido, sí, lo nombramos el otro día. La cosa está en que... Pero en el fondo no deja de ser un plano general, solo que invertido. Solo que invertido. Es otro tal. Después tenemos el plano, me parece que se llama Nadir, creo que es el plano Nadir, si mal no recuerdo, me puedo equivocar. Que es un plano, es lo mismo que el plano gusano a la inversa, o sea, ella desde arriba. Este plano también es muy poco común, pero se usa sobre todo en planos secuencia que vaya por interiores. Un ejemplo más claro que se me ocurre es en Minority Report, si la habéis visto, Steven Spielberg, y protagonizado por Tom Cruise. Recomiendo verla porque me parece una buena película. Muy buena película. Minority Report. En Minority Report hay una escena que es un plano secuencia en perspectiva nadir. Nadir es, ya os digo, visto justo desde arriba, sin angulación, sin diagonales, es justo desde arriba, ¿vale? Veis desde arriba y la cámara se va moviendo y siguiendo lo que quiera seguir desde la parte de arriba. Otro ejemplo de esto es al comienzo del remake de El Día de los Muertos. Sí, el Día de los Muertos. El Amanecer de los Muertos. El Amanecer de los Muertos. En el remake del Amanecer de los Muertos, en los primeros compases de la película, en los primeros minutos, ya hay un plano general que también es un plano secuencia, llegaremos a explicar lo que es también, que sigue en perspectiva nadir a un coche mientras se ve toda la destrucción que se está generando alrededor. ¿Vale? No es un plano común, es cierto, pero lo que sí tiene es y no es que tenga una lectura psicológica en sí, no tiene nada así realmente propio, pero sí que tiene un fuerte factor artístico y un fuerte factor compositivo. O sea, le da como viveza, una cierta viveza y frescura a lo que estás viendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque precisamente no se usa mucho. No es lo común, no es lo común, para nada. No, otro tipo de plano que usan muchísimo directores como Peter Jackson o Sam Raimi es el plano aberrante. Ese mismo. El plano aberrante, que creo que también se llama plano holandés, me parece, porque creo que usaron muchos holandeses, no estoy seguro ahora. Pero el plano aberrante básicamente es un plano que no tiene nada de anormal, o sea, puede ser un plano medio, un plano corto, un plano americano, un plano general, puede ser cualquier plano, pero tiene la peculiaridad de que si esto es la cámara, ¿vale? Si te ves el encuadre, está así, ¿vale? Se ve ladeada la imagen, ¿me entendéis?
Eso se conoce como plano aberrante. Y ya os digo, Sam Raimi lo usó mucho. Se usó mucho, por ejemplo, en las películas de la Universal del 30 y pico. También en la novia de Frankenstein se puede apreciar ese tipo de plano. Peter Jackson es un enamorado de hacer eso junto con un traveling. Sí. Si ves las películas de Peter Jackson, ¿cuántos primeros planos no tiene que se acerca y hace así la cámara? ¿Entendéis? Sí, señor. O sea, es un plano que consigue generar la sensación de mareo o de inestabilidad, de que hay algo que no está bien, ¿vale? Y si os fijáis en todas estas películas que os nombro, todas estas escenas se suceden en un momento de sopor, en un momento de, uff, qué mal rollo, uff, está a punto de pasar algo chungo, ¿sabes? Tiene esa cualidad que funciona mejor para esto que lo que sería un sencillo traveling descriptivo hacia la cara. Funciona mejor, ¿por qué? Porque tiene ese factor de que algo no va bien. Algo no va bien. Si yo acerco la cámara a una persona, se puede interpretar por sorpresa, se puede interpretar tal, pero es que ya si cambio le dan un movimiento. Nosotros usamos ese plano en el corto que hicimos de cosas que harán que temble tu gente. Sí, hay una escena que si te dais cuenta cuando se acerca la cámara en ese momento, yo tengo la peluca, él se acerca y hace así y yo hago, en ese da caso, muchísimo más impacto. Y estaba pensado ahí en el factor cómico. Cuando hace eso en el factor cómico, si os fijáis, suele ser para un momento de mega sorpresa y de mega retorcido, como ¡oh Dios mío! De esa sensación. Luego está el plano que usa mucho Michael Bay, porque vais a conocer a Michael Bay, que no sé si entraría dentro del general, que es este en el que el personaje o los personajes en Dos Policías Rebeldes 2 salen, en las dos películas, avanzan y al mismo tiempo hace un 360 grados alrededor. Pero eso había el movimiento de cámara, que ahora vamos a hablar directamente de eso. Los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara que son tan importantes como los ángulos, ¿no? Claro. Cuando un director sabe cuándo tiene que acercarse, alejarse, moverse. Aquí entra, por ejemplo, el plano secuencia, ¿no? El plano secuencia. Ese que está tan denostado porque ciertos medios profesionales por favor, confunden con un traveling, pero en fin. Bueno. Plano secuencia se diferencia del traveling, que el traveling nos lo va a explicar muy bien él. Básicamente en un plano secuencia yo sigo al personaje, ¿vale? Pero cambio de dirección. Sin corte, eso es importante, no hay corte, y si hay cortes no debe notarlos el espectador. El espectador, que para eso hay trucos de quedarte fijo aquí en un sitio un momentito antes de seguir o lo que sea. Efectivamente. No debe haber cortes al menos apreciables y debe seguir al actor. O algún elemento concreto. Lo que sea que quitar y cambiando de dirección. Es importante, cambiando de dirección. Sí, o sea, va a la izquierda, luego a la derecha, sigue por el pasillo, baja unas escaleras, sube para arriba, se mete por una ventana y va girando y va cambiando de dirección. Películas así habéis visto mogollón. Por ejemplo, a vos de plano secuencia mítico, os puedo decir Set de Mal del 45, me parece que fue. O de 50 y largo, ahora no me acuerdo. Era de una película dirigida y protagonizada por Orson Welles, ¿vale? Y en Set de Mal empieza con un plano secuencia enorme que en aquella época no había Steadicam, o sea que lo tuvieron que hacer con grúa, lo cual le da todavía mucho más mérito a esa escena, ¿no? En la que el plano secuencia empieza en unos aparcamientos, sigue un coche, sale de los aparcamientos, se mete por un callejón, ¿sabes? Se mete por diferentes sitios sin cortar nunca la acción. Otro director que usó mucho esto fue el director, por ejemplo, de Birdman. Birdman es una película que prácticamente está rodada en plano secuencia. La soga de Hitchcock también es plano secuencia. La cámara sigue a los actores y ciertos elementos y nunca hay realmente un corte que tú lo veas. Y más recientemente, por ejemplo, la serie de Daredevil, la segunda temporada, la escena de la escalera es un plano secuencia también. Ahí, ya os decimos, los planos secuencia se usan mucho ¿por qué? Porque son vistosos as fuck. ¿Sabes? Tiene una sensación de agilidad, de fluidez, que no puedes conseguir con corte, ¿vale? Muchos directores son conscientes de eso y por eso lo usan. Otro director que lo usa mucho es Martin Scorsese. Martin Scorsese en sus películas, y Brian De Palma otro que también básicamente fue otro que usó esto. Sin embargo, este método de rodaje tomó fuerza, cobró fuerza y se empezó a usarse más en cuando se inventó la Steadicam. ¿Qué es la Steadicam? La Steadicam es una especie de arnés que se coloca en cámara, ¿vale? Que se enchufa a la cámara. ¿Qué es lo que hace el arnés? El arnés elimina de la cámara el efecto de que el actor vaya caminando, se mantiene fija en su ángulo sin que se note que está subiendo y bajando. Y por lo tanto se puede usar una cámara como si estuviese movida por una grúa o movida por unos raíles sin que haya grúa ni raíles en interiores. El de los primeros directores que usaron esto, si no el primero, creo,
fue Stanley Kubrick en El Resplandor. Si veis El Resplandor, veréis que en los pasillos no hay corte. Las escenas de los pasillos, cuando va el niño con el triciclo, le siguen sin que haya corte. Eso es un plano secuencia. Y es, ya os decimos, muy vistoso, también genera tensión, y en las escenas de acción puede ser sencillamente espectacular. Joss Whedon en Los Vengadores, en las dos, Sí. coño, las escenas más memorables son precisamente los planos secuencias de los héroes. Sí, luchando, ¿Vale? va saltando de uno a otro, exacto, ¿no? El final Hombre, que tiene. en la primera, cuando el Viuda Negra roba, se sube para Sí, sí. a la nave y empiezas a pasar de uno a otro, que si una superhéroe. flecha, que si no sé Sí, qué. y como pata, eso es un plano secuencia. También en la segunda de Los Vengadores empieza con un plano secuencia Sí, señor. y acaba con un plano secuencia prácticamente. Me refiero a las escenas de acción. Y es un plano que ya decimos, es muy vistoso, muy dinámico y muy fluido. Por eso se suele usar tanto en películas de acción, pero también se puede ver en otros medios. Y ya os decimos, siempre da una viveza y una energía especial a las películas. Luego viene el traveling, ¿no? Como habíamos dicho, el traveling en realidad es fácil de diferenciar de secuencia. No sé cómo semejantes personajes que viven de esto pueden confundirlo. Un traveling hay movimiento y sigue al personaje a una cosa en concreto, pero no cambia de dirección, ¿vale? Si el tío va recto, recto que voy. Exactamente, Y punto. y se acabó. Antiguamente se usaba el traveling sobre raíles, me explico. Se colocaba la cámara sobre una especie de, ¿cómo ya puedo decirlo? Lo que usan en las minas, coño, una vagoneta. Se colocaba como encima de una vagoneta que iba conectada a unos raíles, ¿vale? Sencillamente se movía la vagoneta y la cámara se movía junto con los raíles. Como bien dice Hustaker, eso se usaba para seguir a X personajes o bien para hacer un barrido rápido de cierta zona. O sea, a falta de un plano general, para no cortar la sensación de estar metido integrado ya tal, se usaba este plano como para que el espectador hiciese, ¡oh! Vale, por aquí está esto. Y que por ahí puede pasar algo importante. Después hay que sumar a todo esto el factor de que posteriormente, cuando la tecnología avanzó, me empezaron las grúas y empezó la Steadicam, pues el traveling ya se usaba para acercarse a los personajes. Hay que recordar que en el cine en realidad no se usa el concepto de zoom, ¿vale? La cámara generalmente no hace zoom. No, te acercas tú. Te acercas. Es que pierde calidad ese zoom. Exactamente, pierde calidad ese zoom. Aunque hay un efecto muy curioso que hablaremos ahora de él. No existe el concepto de zoom, ya os digo, porque entre otras cosas pues se pierde calidad de imagen, y lo que se hace es que se acerca a la cámara, ¿vale? Cuando hablamos de zoom en una película nos referimos a cuando la cámara se está acercando. Ese traveling en el que se acerca a un punto o a un personaje, más bien concretamente a un personaje, o a una zona en concreta, o bien se aleja del personaje tal, ese plano, que yo sepa, se conoce como traveling descriptivo, ¿vale? Sí. Es un traveling que sirve para describir una zona, una dirección, y sobre todo para describir dónde se encuentra un personaje, ¿ok? El traveling descriptivo se puede encontrar en prácticamente la totalidad de películas. Y sobre todo en El Señor de los Anillos, que lo usaban tanto que les valió a más de uno decir que El Señor de los Anillos era una guía de turismo de Nueva Zelanda. Por ejemplo, también se usa mucho en guías de turismo. Pero si os fijáis mucho es el plano que suele seguir al plano general. Suele. Da dinamismo, hombre. También, evidentemente, da dinamismo y ubicación. Generalmente sirve para describir una zona. Claro. No solo un personaje, sino una zona. Y si a eso le sumas que a lo mejor quieres hacer que 9 tíos están caminando hacia no sé dónde, pues Claro. tienes que hacerlo o te va a quedar muy estático. O tú quieres enseñar lo que hay de camino A, porque Sí. a lo mejor es un elemento importante, antes de meterte en lo que son planos detalles. Sí, señor. Pues también se suele usar para eso, el traveling descriptivo. Después también tienes el lateral, lo que es un traveling lateral, que Michael Bay lo usa mucho porque lo usa en 360 grados, pero otros directores como Kenneth Branagh también lo llegaron a usar en Hamlet. Pero el traveling lateral básicamente se suele hacer con raíles, ¿vale? Suele, no siempre, pero se suele usar con raíles y básicamente, posesivamente, es con la vagoneta, pero mirando a tu lateral y vas de una dirección a otra. Un ejemplo que se me ocurre ahora es la escena en Shutter Island de Martin Scorsese del fusilamiento, ¿vale? Si veis la película sabéis qué escena es. Si os fijáis, la cámara va de un punto a otro de manera lateral, mostrando una serie de sucesos que ocurren de seguida de una dirección a otra. En cierto sentido, también puede decirse que es casi un plano descriptivo en ese aspecto. ¿Qué más? El de 360 grados, como ya hemos dicho. Sí.
muchos actores usan, muchos directores usan este plano, pero de todas maneras tiene un punto bueno y un punto malo, ¿vale? Los puntos buenos que tiene es que da chispa y dinamismo a la escena, ¿vale? Hay movimiento constante, o sea, y nunca te notas parado en un sitio, hay dinamismo, hay movimiento. Punto negativo, que es muy facilongo. A ver, me explico. Es muy barato de conseguir, ¿sabes? No tiene esa misma riqueza que te puede dar usar ahora un traveling, ahora un primer plano, ahora un plano medio, ahora un plano conjunto. Sí, digamos, es un salvaculo. ¿Vale? Es un salvaculo. Es un salvaculo, es un no sé cómo pegar esto aquí, de vuelta a la cámara. Sí, de vuelta a la cámara. Sobre todo si os fijáis, suele usarse en escenas en las que los actores van saltando muy rápidamente de diálogos unos con otros. Sí. ¿Vale? Así que de esa manera se disfraza mejor y es más fluida la imagen y en esos movimientos cuando hay más movimiento. ¿Por qué? Porque esto es algo importante que también hay que remarcar. Los planos tienen una duración pensada. No creáis que los planos, pues esto dura esto porque no saben ni el cipote. No. O sea, es raro ver la escena en la que los actores hablen despacio y en la edición de la película, ¿vale? Cuando se montan los planos y las escenas, vaya todo súper rápido y súper loco. No. Cuando los actores hablan lento, si os fijáis, el montaje y el ritmo de los cambios de plano suele ser lento. Cuando los actores se interrumpen mucho o hablan mucho a mucha velocidad, suele ser más rápido el montaje. Primero plano, plano medio, plano conjunto, traveling, sí. ¿Sabes lo que te digo? Mira, y se me ocurren dos películas, mira. Para montaje lento, Carretera Perdida de David Lynch. Ahí todo va muy lento. Los personajes hablan excesivamente lento, a veces te pregunto si tienen algún tipo de retraso mental. Sí. Y la película va lenta, pero también es verdad que es una película que está hecha para que piense. Para ¿no? que piense, y luego, en Snatch, Cerdos y Diamantes, sobre todo la parte en la que el judío viaja de Estados Unidos a Italia, todo eso está montado súper rápido. ¡Pum, pum, 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 pum! Y si os fijáis en una discusión en la que están hablando más o menos rápido, o enlazando ideas muy rápidamente. A veces la imagen acompaña al texto. Nunca mejor dicho. Y la manera en la que se refleja eso en los trailers, en las secuencias y en los planos, es en el tiempo que tienen en pantalla y en el cómo se usan y el cuándo se usan. Por eso tú nunca verás, por ejemplo, una escena de una película de David Lynch. Bueno, David Lynch todavía lo puede ver porque esto está un poco para allá, pero cada vez lo que sé que por cierto, decir que el Snatch, Cerdos y Diamantes es de otro gran director, Guy Ritchie. Guy Ritchie, que tenéis que ver. Para ver precisamente ese dinamismo y esa frescura a la hora de editar y montar planos y secuencias, genial, Guy Ritchie. Y su equipo detrás, sí, obviamente. El caso es que tú no vas a ver, por ejemplo, yo qué sé, una película en la que hable lento, El Padrino, exactamente, ¿vale? Con un plano en 360 grados así constantemente. Ni pega. ¿Vale? Notas que no pega, notas que estás dando vuelta con un gilipollas mientras esa gente está pues hablando normal. Y de cosas serias. Y de cosas serias. Sin embargo, fijaos que en una película en la que hay como 4 o 5 personajes hablando al mismo tiempo, donde uno habla un poquito, luego habla otro, luego lo interrumpe otro, tal, ahí no notas realmente el problema con el 360 grados, ¿vale? Sobre todo se usa mucho este plano en secuencias de escenas. Sí. Cuando hay secuencias de una escena de alguien, un grupo de personas cenando, es donde se usa mucho este plano. Luego varía la velocidad, evidentemente, también. Pero si os fijáis, hay ciertos cortes. O sea, nunca es constante. Siempre hay ciertos cortes para dar ese dinamismo extra que requiere. Por eso decimos que usar siempre 360 grados es un poco baraturrio. En lo que es otras escenas, como escenas de acción, el 360 grados tiene ya ahí diferentes lecturas, ¿vale? Generalmente se usa cámara lenta en las escenas de acción. Se usa cámara lenta, Matrix puso muy de moda eso. Sí. ¿Vale? Aunque lo de Matrix lo hizo de forma distinta. Algún día hablaremos de Matrix. Algún día hablaremos de la trilogía de Matrix. Algún día. Pero el 360 grados a cámara lenta es casi como que se recrea lo que estás viendo, ¿vale? Es cuando hay una explosión a 360 grados, con un plan 360 grados, o alguien saltando de una manera espectacular en 360 grados, pues le da, no voy a decir un factor poético, ¿vale? Pero sí que da más espectáculo a lo que tú estás viendo, te genera más el wow, ¿sabes lo que te digo? Es algo que un director, donde se le dan muchos palos, a veces merecido, tengo que decir, pero que en esto lo maneja bien es Michael Bay. Michael Bay, el tema de los 360 grados, aunque claro, Michael Bay mezcla varias cosas. Pero Michael Bay solo sabe hacer bien, al menos a nuestros dos gustos, dos cosas. La escena de 360 grados, que siempre sabe dónde clavarla en sus películas, y los tiroteos. Él sabe pegar tiros y explosiones. Sí, y explosiones. Las escenas de acción, Michael Bay es un director de escenas de acción. Eso es así. El problema que tiene Michael Bay es que luego,
para hacer otra cosa no lo tiene tan claro como dirigir. Sí, no, explota la cabeza, como este fulano de aquí. Cada vez que lo veo me pone una lagrimita en los ojos. En fin, el caso es que el señor Michael Bay, pues, después tiene su propio cliché. Algún día en otro especial también hablaremos de los clichés de directores. Sí, o cómo reconocer. Cómo reconocer a directores. Tengo ganas de hacerlo. Sí, un día de esto lo haremos. Lo haremos uno por uno, porque da. Porque para más. Bueno, a que si el otro con las balas trazadoras, que si no vaya con no sé qué. Sí, ya llegaremos. El caso es que tenemos ese de 360 grados, el traveling de 360 grados. Uno que se llama, o al menos yo le ponía ese nombrete antes, que era el traveling de seguimiento, que seguir a un personaje de un punto a otro, sin cambios de dirección, porque si cambios de dirección recordemos que es un plano secuencia. Claro, y ahí tenemos de ejemplo el polémico planito de la puñetera revistita de los 7 magníficos, que estaba siguiendo un ejército de un punto a otro y un puñetero traveling, y según él era un plano secuencia. Sí, bueno, punto suspensivo. Como las gallinas. Como las gallinas, punto suspensivo. Sí. El caso es que después tenemos los movimientos de la cámara que son con grúa hacia arriba o hacia abajo, que el efecto viene a ser similar al traveling descriptivo, porque en el fondo es lo mismo, es un traveling descriptivo, la única diferencia es que sube o baja la cámara. Sube o baja, sí. Luego hay un efecto que ahora no recuerdo muy bien cómo se llama, ¿vale? Pero es el efecto que, lo podéis buscar, su nombre, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es un efecto que se consigue cuando tú haces zoom con la cámara. Recuerda que decimos hace un rato que el zoom prácticamente no se usa, salvo en estos casos, ¿eh? Tú haces un zoom al mismo tiempo que vas atrás con la cámara, ¿vale? El efecto que se consigue es una sensación casi calidoscopia de ¡wow! ¿Me entendéis? En El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, cuando al principio de la película prácticamente, cuando Frodo, antes de que aparezca el Nazgûl, que se cruza con los hobbits, ¿vale? Que ellos se esconden debajo de un tronquito y él se pone como así acechando desde arriba. Antes de que aparezca, si os quedáis, Frodo mira como al camino y después hay un plano en el que el camino hace... Eso está hecho así. O sea, eso se hace así. Es un efecto muy vistoso, muy curioso, no se usa mucho, pero suele generar la sensación de que... En realidad es una sensación de vacío, ¿eh? Sí, es una sensación de vacío o de que acaban de descubrir algo súper gordo. Me parece que James Wan también usó eso en una de Insidious, me parece. Ay, pues no recuerdo ahora. Ahora mismo no, que me acuerdo que descubrieron como algo, o había una caja, algún rollo, descubrieron cierto rollo, y la cámara hace ese efecto. De todas maneras es un efecto que se usa también para el suspense. Recordad que hemos descrito lo que es el suspense en vídeos anteriores, ¿vale? Y claro, fijaos cómo es, abren un diario o una caja o lo que sea, y el plano subsiguiente suele ser un plano medio en contrapicado, suele ser, donde el protagonista hace y la cámara hace ese efecto de ¿verdad? Y luego te muestran lo que es. Eso es suspense porque tú sabes que el protagonista ha visto algo, pero no sabes qué es. No sabes exactamente qué es. Bueno, pero eso es suspense, más que suspense, suspense no tanto, más bien sería intriga, es la intriga. ¿Qué descubriste? No me lo digas que te pego. Claro, es un efecto muy vistoso que se usa mucho y ya veis. Es una tontería de hacerse, podéis hacerlo en vuestra casa. Pero mira, eso pasa muchísimo, tío. Al final lo que más sorprende suele ser lo más fácil de hacer. Sí. Es verdad. Es lo más fácil, sí. Es lo más fácil de hacer. ¿Qué más planos y más tipos de movidas? A mí personalmente... Yo creo que los hemos dicho, si no todos los más importantes seguro. Yo creo que la mayoría. Si aún así en este vídeo creéis que se nos ha quedado alguno, comentario. Ponedlo por debajo, o si creéis que nos hemos equivocado en algún término, también pedimos disculpas y acláralo ahí abajo. Por favor. Sí, por favor. Sí. O así debatiremos alegremente si hace falta. Pues nada. Espero que os haya gustado. Sí, que tengáis suficiente ejemplo para película, aparte de los clips que ya hemos puesto y toda la historia, para que os veáis más o menos la idea. Ya veréis que cuando empiezas a coger un poquito el tranquillo, ves mejor las películas, comprendes mejor por qué hace esto y puedes criticar en mayor profundidad también, tanto positivamente, porque las críticas no siempre son negativas. Claro. Hay críticas positivas, hay críticas negativas y luego están las críticas constructivas también, ¿vale? Efectivamente. Entonces, siempre es bueno, perdón. Sí, no. Siempre es bueno que sepáis un poquito, porque cuanto más sepáis, vamos al pico, cuanto más sepáis, ¿vale? Con más propiedad vais a poder hablar, y cuando deis vuestra opinión, sea positiva, negativa o constructiva,
pues va a sonar a eso, opinión, y no a falta de respeto cochambroso, ¿vale? Sí, o un festival de etiquetas y críticas. Exactamente, porque si de algo nos hemos quejado este señor y yo durante mucho tiempo, es de gente que dice, no me gusta esta película, ¿por qué no te gusta esta película? Y te sientas siempre la misma frase, ¡los personajes son planos! Y tú le Bueno. dices, vale, bien, ¿por qué dices tú que los personajes son planos? No te contestas más nunca en la vida, pues no tienes ni puñetera idea de que lo que acaban de decir por esa boquita que Dios les ha dado. Ya, o frases y palabras que tú buscas. No, son no sé qué incoherentes, y no tienen un trasfondo, y no sé cuántos. Ya os decimos, como decían en Birman, son etiquetas, ¿vale? Y más etiquetas. Pero no hay una crítica sustancial. No te dicen, esto está mal por. Exactamente. Nosotros creemos que nuestras críticas, en mayor o menor medida, Lo intentamos. hemos intentado decir, esto está chungo por esto, ¿vale? O esto está bien por esto otro. Exactamente. Lo hemos intentado. Al ¿vale? menos lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Nosotros no cobramos por esto, así que Exactamente. nos podemos permitir el lujo de cagarla. Y por ¿Vale? eso, Lo que te porque lo digo. hacemos por amor al arte, Sí. suscríbete. Please. Por fin. Ah, Si sí. hacemos 10, ¿qué más te da? Oh, no, haz lo que te saca de decir. Eso, haz lo que te saca de decir. También. Pero estaría bien. Sí, ¿vale? sí. Nos harías un favorcito. Y comenta, y dale like, y Dale esas like. cosas Y esa- maravillosas. quilicua. Y esperamos que este rato pues, te haya sido ameno y por lo menos haya aprendido un poquito más sobre cine. Sí. Que para la próxima vez puedas tú ver. Os lo digo, yo cuando empecé a hacer esto, las películas ya eran otro cali. Ya eran otra cosa, las miraba con suma atención. Y yo decía, qué cabrón, ¿cómo me metió aquí la mariconada esta que después me habían colado con esto otro? Muy bien dirigido Sí. esto, muy bueno este plano. Y hasta muy te bien dan todo. ganas de repetir y volver a Claro. ver. Nosotros muchas veces cuando repetimos una peli es porque queremos quedarnos con más cosas, ¿no? Sí, sí, yo cada vez que repito una peli en el cine suele ser por eso, en plan, vale, primero me gustó y segundo, quiero quedarme con más detalles y con más cosas. Te digo, ver El Doctor Extraño me pareció un ejercicio cojonudo. ¿vale? Sí, verla 3 veces te das cuenta de muchas cosas, Sí, ¿eh? sí. No, y de cómo hicieron las escenas, de cómo las montaron, de cómo idearon los planos, ves la calidad detrás de todo el equipo que trabajó en esa película y dices tú, oh, qué bien hicieron esto, o qué bien imaginaron esta escena para meterla en este plano, ¿sabes lo que te digo? O sea, por eso te digo, conocer estos detallitos técnicos mola Mola bastante. bastante. Nos vemos, chiquillos, que Venga, nos tenemos que ir al pues. cine. A Venga. ver qué vamos a ver, chiquillos. Los animales fantásticos y dónde encontrarlo en el coño de su madre. Que igual. Mayormente. ¡Epa! ¡Yay!